El sol naciente teñía el horizonte de tonos anaranjados cuando el capitán Alejandro Mendoza subió al puente de mando del barco oceanográfico Guardián de los Mares. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar las vastidades del océano, se posaron sobre la tripulación que se movía en la cubierta de abajo. Era otro día de patrulla rutinaria en las aguas de la costa mexicana, o al menos eso pensaban todos. Alejandro, un hombre de unos 45 años, de cabello canoso y piel marcada por el sol y la sal, comandaba el Guardián desde hacía más de una década. Conocido por su calma inquebrantable y decisiones certeras, era respetado no solo por su tripulación, sino por toda la comunidad marítima. «Capitán, ¿café?», ofreció Sofía, la joven oceanógrafa recién llegada al equipo. Sus ojos brillaban de entusiasmo, ansiosa por otro día de descubrimientos. «Gracias, Sophie», respondió Alejandro, aceptando la taza humeante. «¿Alguna novedad en los informes nocturnos?». Sofía negó con la cabeza, sus rizos balanceándose suavemente. «Nada fuera de lo común, capitán. Solo algunos cardúmenes de atún pasando al este». Alejandro asintió, sus ojos volviéndose hacia el vasto océano frente a él. El Guardián de los Mares no era un barco común, equipado con tecnología de punta para investigación y monitoreo ambiental. Su misión iba más allá de simples patrullas. Eran los guardianes silenciosos del ecosistema marino, siempre atentos a cualquier amenaza o anomalía. Las horas pasaron tranquilamente, con la tripulación realizando sus tareas habituales. El sol ya estaba alto en el cielo, cuando el grito de alerta vino del puesto de observación. «¡Capitán! Algo extraño a estribor», gritó Miguel, el observador experimentado cuya aguda visión ya había salvado más vidas de las que podía contar. Alejandro tomó los binoculares, dirigiendo su mirada hacia donde Miguel señalaba. Al principio no vio nada más que las suaves olas, pero entonces algo emergió por un instante antes de sumergirse nuevamente. Algo grande, gris y decididamente fuera de lugar. «Imposible», murmuró Alejandro, ajustando el enfoque de los binoculares. Sofía, que estaba a su lado analizando muestras de agua, notó el cambio en la postura del capitán. «¿Qué pasa, capitán? ¿Qué está viendo?». Alejandro bajó los binoculares, su rostro una mezcla de incredulidad y preocupación. «Preparen el bote de rescate. Creo que tenemos un elefante a la deriva en el océano». La declaración del capitán fue recibida con miradas incrédulas y murmullos de asombro. ¿Un elefante? ¿En medio del océano? Parecía algo salido de un cuento fantástico, no de una patrulla marítima real. «Capitán, ¿está seguro?», cuestionó Roberto, el segundo al mando, un hombre robusto con años de experiencia en el mar. «Tal vez sea solo un tronco de árbol o...». Alejandro lo interrumpió con un gesto firme. «Sé lo que vi, Roberto, y si estoy en lo cierto, tenemos una criatura en peligro extremo. No podemos perder tiempo con especulaciones. Preparen el bote». «¡Ahora!». La autoridad en la voz del capitán puso a la tripulación en movimiento inmediato. La cubierta, antes tranquila, se transformó en un torbellino de actividad. Marineros corrían de un lado a otro, preparando equipos de rescate, cuerdas, boyas y suministros médicos. Sofía, con el corazón acelerado por la adrenalina y la perspectiva de un rescate tan inusual, se acercó a Alejandro. «Capitán, ¿cómo puede haber llegado un elefante hasta aquí?». Alejandro sacudió la cabeza, sus ojos nunca dejando el punto en el horizonte donde había avistado a la criatura. «No tengo idea, Sophie, pero en este momento el cómo no importa. Nuestra prioridad es salvar esa vida». Mientras la tripulación se preparaba, Alejandro convocó una reunión rápida con los líderes de equipo. Roberto, el segundo al mando, Dra, Carmen, la veterinaria a bordo, y Javier, el jefe del equipo de rescate, se reunieron alrededor de un mapa improvisado en la cubierta. «Escuchen con atención», comenzó Alejandro, su voz grave cortando el murmullo alrededor. «Estamos a punto de enfrentar una situación sin precedentes. Un elefante en el océano no es algo para lo que hayamos entrenado, pero es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvarlo. Dra, Carmen,
Una mujer de mediana edad con ojos amables y manos callosas por años tratando animales marinos, habló. Capitán, si realmente es un elefante, estará exhausto y asustado. Necesitaremos actuar con extrema cautela para no estresarlo aún más. Javier, un hombre alto y musculoso, asintió. Mi equipo está listo, capitán. Tenemos cuerdas, redes de contención y equipos de flotación. Pero ¿cómo vamos a lidiar con el peso de un elefante? Alejandro meditó por un momento antes de responder. Tendremos que improvisar. Usen todos los recursos disponibles. Boyas, madera, cualquier cosa que pueda ayudar a mantener al animal a flote. Carmen, prepare un cóctel de vitaminas y electrolitos. Probablemente estará deshidratado. Mientras discutían los detalles del rescate, Sofía observaba el horizonte con los binoculares. De repente, soltó una exclamación. «Capitán, lo veo. Realmente es un elefante». La confirmación de Sofía envió una onda de choque por la tripulación. La realidad de la situación finalmente se asentó. Estaban a punto de intentar lo imposible. Alejandro tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Este no era solo otro día en el mar. Era un momento que pondría a prueba cada habilidad, cada recurso y cada gramo de coraje que poseían. «Muy bien, equipo», dijo, su voz cargada de determinación. «Ya saben qué hacer. Vamos a salvar a ese elefante». Con estas palabras, la operación de rescate más inusual y desafiante en la historia del Guardián de los Mares dio inicio. Mientras el bote de rescate era bajado al agua y el equipo se preparaba para enfrentar lo desconocido, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo había llegado un elefante al medio del océano? La respuesta, sospechaban, sería tan extraordinaria como el propio rescate que estaban a punto de intentar. El bote de rescate cortaba las olas con determinación, dejando una estela de espuma en su camino. A bordo, Javier lideraba su equipo de rescate, sus ojos fijos en el punto distante donde el elefante luchaba por mantenerse a flote. A su lado, la doctora Carmen sostenía firmemente su maletín médico, el rostro una máscara de concentración. «Nos estamos acercando», gritó Javier para hacerse oír por encima del rugido del motor y el viento. «Preparen las cuerdas y las boyas». A medida que se acercaban, la verdadera magnitud del desafío que enfrentaban se hacía clara. El elefante, un macho adulto, se debatía en el agua, su trompa erguida como un periscopio improvisado. Sus ojos, grandes y asustados, se fijaron en el bote que se aproximaba. «Dios mío», susurró Carmen, «¿cómo vamos a sacar una criatura de ese tamaño del agua?» Javier tragó saliva, pero su voz permaneció firme. «Un paso a la vez. Doctora, primero vamos a estabilizarlo». En el Guardián de los Mares, el capitán Alejandro observaba la escena a través de binoculares de alta potencia. A su lado, Sofía monitoreaba los datos meteorológicos y marítimos en una tableta. «Capitán», dijo ella, la preocupación evidente en su voz. «Las corrientes se están volviendo más fuertes y hay una formación de nubes acercándose desde el este». Alejandro asintió gravemente. «Avisa al equipo de rescate. Necesitan ser rápidos». De vuelta en el bote, Javier y su equipo comenzaron a lanzar cuerdas en dirección al elefante. El primer intento falló, la cuerda cayendo a metros de distancia del animal en pánico. «De nuevo», ordenó Javier. «Tenemos que conseguir un lazo alrededor de él». Después de varios intentos frustrados, finalmente lograron pasar una cuerda alrededor del torso del elefante. El animal barritó fuerte, un sonido de miedo y confusión que resonó sobre las aguas. «Calma, grandote», murmuró Carmen, preparando una jeringa con un sedante suave. «Estamos aquí para ayudar». Con extremo cuidado, el equipo comenzó a jalar al elefante más cerca del bote. El animal pesaba toneladas y cada movimiento amenazaba con volcar la embarcación. «¡Cuidado!», gritó Javier cuando una ola particularmente fuerte los golpeó, casi tirando a 2 miembros del equipo al agua. Mientras tanto, en el barco, Alejandro recibía una transmisión urgente del centro meteorológico. «Capitán», era la voz tensa de Roberto. «Acabamos de recibir una alerta. Una tormenta se está formando rápidamente.
Tenemos menos de 2 horas antes de que nos alcance. Alejandro sintió que su estómago se hundía. La situación, ya precaria, acababa de volverse potencialmente catastrófica. Tomó la radio, su voz cortando el aire con autoridad. Javier, tienen que acelerar. Una tormenta se acerca. En el bote, Javier recibió el mensaje con un gesto tenso. Habían logrado estabilizar al elefante con boyas y cuerdas, pero izarlo al barco parecía una tarea imposible. Drac Carmen, llamó Javier, necesitamos esa sedación ahora. Si sigue debatiéndose, vamos a perder el control. Carmen asintió, acercándose al borde del bote con la jeringa en mano. Con un movimiento preciso, aplicó el sedante en la base de la oreja del elefante. El efecto fue casi inmediato, con el animal relajándose visiblemente en el agua. «Excelente trabajo, doctora», elogió Javier. «Ahora, vamos a intentar moverlo». El equipo trabajó incansablemente, usando todas las cuerdas y equipos de flotación disponibles para crear una especie de balsa improvisada alrededor del elefante. Todo el tiempo, las olas se hacían más altas y el cielo más oscuro. De vuelta en el Guardián de los Mares, Sofía trabajaba frenéticamente en las computadoras de a bordo, buscando una solución. «Capitán», llamó, sus ojos brillando con una idea repentina. «¿Y si usáramos las grúas del barco? Si logramos traer al elefante lo suficientemente cerca, tal vez podamos izarlo directamente a la cubierta». Alejandro meditó por un momento, sus ojos evaluando las condiciones del mar y la posición del elefante. Era arriesgado, pero podría ser su única oportunidad. «Buena idea, Sophie», dijo, ya moviéndose hacia el sistema de comunicación. «Roberto, prepara las grúas. Vamos a intentar un rescate directo». La noticia del nuevo plan fue recibida con una mezcla de alivio y aprensión por el equipo en el bote. Sabían que mover al elefante lo suficientemente cerca del barco sería un desafío enorme, especialmente con el mar cada vez más agitado. «Bien, muchachos», dijo Javier, su voz firme a pesar del cansancio evidente. «Vamos a remolcarlo, lenta y cuidadosamente». El proceso fue agonizantemente lento. Cada metro ganado era una batalla contra las olas y el peso del elefante. La lluvia comenzó a caer, primero una llovizna ligera, luego en gotas pesadas que dificultaban la visibilidad. En la cubierta del Guardián de los Mares, la tripulación se preparaba para la operación de izamiento. Se extendieron redes de seguridad, los equipos médicos se pusieron en alerta y los operadores de las grúas se posicionaron listos para la maniobra más delicada de sus carreras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el bote logró traer al elefante al alcance de las grúas. Alejandro, que había bajado a la cubierta para supervisar personalmente la operación, dio la señal. «¡Ahora!», gritó, su voz casi perdida en el rugido de la tormenta que se acercaba. Las grúas zumbaban, sus cuerdas descendiendo hacia el elefante semiconsciente. Con una precisión sorprendente, considerando las condiciones, el equipo logró pasar las cuerdas alrededor del cuerpo del animal. «Comiencen a izar», ordenó Alejandro. «Despacio». El elefante comenzó a ser levantado del agua, toneladas de peso suspendidas por los cables de acero. La tripulación observaba con la respiración contenida, cada segundo una eternidad de tensión. Entonces, cuando el elefante estaba a medio camino entre el mar revuelto y la cubierta del barco, un estruendo ensordecedor cortó el aire. Un relámpago golpeó el mar no muy lejos, iluminando la escena con una luz fantasmagórica. El susto hizo que el elefante se agitara, balanceándose peligrosamente en los cables. Por un momento terrible, pareció que iba a caer de vuelta al mar. «¡Mantengan firme!», gritó Alejandro, su corazón martillando en el pecho. «No podemos perderlo ahora». La tripulación se movilizó, usando cuerdas adicionales para estabilizar al animal. Lentamente, centímetro a centímetro, lograron traerlo a la cubierta. Con un golpe sordo que hizo estremecer todo el barco, el elefante finalmente tocó la cubierta del Guardián de los Mares. Un rugido de alegría y alivio estalló entre la tripulación, apenas amortiguado por el sonido de la tormenta que ahora los envolvía completamente. El capitán Miguel,
Empapado por la lluvia, pero con una sonrisa de triunfo en su rostro, se acercó al animal exhausto. Ladrá. Laura ya estaba a su lado, verificando sus signos vitales. «¿Cómo está, doctora?», preguntó el capitán, teniendo que gritar para hacerse oír por encima del aullido del viento. Laura levantó la mirada, con los ojos brillantes de emoción. «Sobrevivirá, capitán. Gracias a usted y a este increíble equipo, sobrevivirá». Mientras la tormenta rugía a su alrededor, la tripulación del Guardián de los Mares se reunió alrededor de su improbable pasajero. Habían logrado lo imposible, pero sabían que el viaje estaba lejos de terminar. Miguel miró hacia el horizonte oscurecido, consciente de que los desafíos que les esperaban podrían ser aún mayores que el rescate en sí. ¿Cómo explicarían esto? ¿Cómo cuidarían de un elefante a bordo de un barco? Y lo más importante, ¿cómo había llegado allí en primer lugar? Mientras estas preguntas daban vueltas en su mente, Miguel sabía una cosa con certeza. Esta sería una historia que ninguno de ellos olvidaría jamás. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro del Guardián de los Mares flotaba en el aire una atmósfera de agotamiento y triunfo. La cubierta, normalmente inmaculada, estaba cubierta de equipos de rescate, cuerdas empapadas y huellas embarradas. En el centro de todo, tumbado sobre una lona improvisada, estaba el elefante, su respiración pesada pero estable. Ladrá. Laura trabajaba incansablemente, monitoreando los signos vitales del animal y administrando fluidos por vía intravenosa. Su cabello gris estaba pegado a su frente por el sudor y la lluvia, pero sus ojos brillaban con determinación. «¿Cómo está?» «Doctora», preguntó el capitán Miguel, acercándose con pasos cuidadosos. Laura levantó la mirada, una sonrisa cansada en su rostro. «Se está estabilizando, capitán. Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo en el agua. Debe tener una fuerza de voluntad increíble». Miguel asintió, sus ojos fijos en el gigante dormido. «¿Alguna idea de cómo llegó hasta aquí?» Antes de que Laura pudiera responder, Carmen se acercó corriendo, una tableta en la mano y excitación en su voz. «Capitán, creo que hemos descubierto algo». Miguel y Laura se volvieron hacia la joven oceanógrafa, curiosidad estampada en sus rostros. Carmen continuó, apenas conteniendo su entusiasmo. «Estábamos analizando los datos de las corrientes marinas y comparándolos con informes recientes. Hace 3 días, una tormenta tropical golpeó una pequeña isla a unos 200 kilómetros de aquí. La isla tiene un santuario de elefantes. La revelación cayó como una bomba entre ellos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «¿Estás diciendo?», comenzó Miguel, su mente procesando rápidamente las implicaciones. «Sí», completó Carmen. «Creemos que nuestro amigo aquí fue arrastrado al mar durante esa tormenta. Debe haber estado a la deriva durante días antes de que lo encontráramos». Laura sacudió la cabeza, maravillada. Eso explica su estado de deshidratación y agotamiento, pero sobrevivir tanto tiempo en el océano es casi increíble. Mientras discutían esta nueva información, Carlos, el segundo al mando, se acercó con una expresión preocupada. «Capitán, tenemos otro problema. De alguna manera, los medios se han enterado del rescate. Estamos recibiendo decenas de llamadas de reporteros que quieren confirmación y detalles». Miguel frunció el ceño. Lo último que necesitaban ahora era un circo mediático. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Carlos se encogió de hombros. «No estoy seguro, pero sospecho que alguien del equipo puede haber publicado algo en las redes sociales durante el rescate». El capitán suspiró profundamente. La situación ya era lo suficientemente complicada sin añadir el frenesí de los medios a la mezcla. «De acuerdo, vamos a lidiar con esto. Carlos, prepara una declaración oficial. Manténla vaga por ahora. Di solo que rescatamos un animal marino en peligro y que se proporcionarán más detalles cuando sea seguro hacerlo». Mientras Carlos se alejaba para cumplir la orden, Carmen miró ansiosamente a Miguel. «Capitán, ¿qué haremos ahora? No podemos simplemente mantener un elefante a bordo indefinidamente». Miguel reflexionó por un momento, su mirada alternando entre el elefante y la tormenta de afuera. «Tan pronto como el clima mejore,
Nos pondremos en contacto con las autoridades del santuario. Probablemente ya lo estén buscando. Mientras tanto, haremos lo posible por mantenerlo cómodo y saludable. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. El equipo se turnaba para cuidar del elefante, que poco a poco comenzaba a mostrar signos de recuperación. La drámica Laura no se apartaba de su lado, monitoreando constantemente su condición. En el centro de mando, Miguel y su equipo trabajaban incansablemente, coordinando con las autoridades costeras, respondiendo a preguntas urgentes del cuartel general de la Marina y tratando de mantener la situación bajo control. Mientras tanto, en las redes sociales, los rumores y especulaciones corrían desenfrenados. Hashtags como Elefante del Mar y Guardián Heroico se estaban volviendo virales, con personas de todo el mundo expresando admiración por el audaz rescate. A medida que caía la noche, la tormenta finalmente comenzó a amainar. El elefante, ahora más alerta, miraba a su alrededor con curiosidad, su trompa ocasionalmente extendiéndose para explorar su nuevo entorno. Carmen, que se había encariñado rápidamente con el animal, se acercó a él con un cubo de agua fresca. «Oye, grandote», dijo suavemente, «debes tener sed, ¿verdad?». Para sorpresa y deleite de todos los presentes, el elefante extendió gentilmente su trompa, aceptando la oferta de agua. Un murmullo de admiración recorrió la tripulación que observaba. «Parece estar adaptándose bien», comentó Laura, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. Miguel, que observaba la escena de cerca, sintió una ola de emoción golpearlo. En todos sus años en el mar, nunca había experimentado algo así. Era más que un simple rescate. Era un testimonio de la resiliencia de la vida y de la capacidad humana de unirse ante lo extraordinario. Mientras la noche avanzaba, la tripulación se turnaba para cuidar del elefante y mantener el barco en curso. Miguel, incapaz de dormir, se quedó en la cubierta, sus pensamientos una mezcla de preocupación y admiración. Fue entonces cuando notó a Carmen acercándose, 2 tazas de café humeante en las manos. Ella ofreció una al capitán, quien la aceptó con una sonrisa agradecida. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó ella, apoyándose en la barandilla junto a él. Miguel sacudió la cabeza. «Demasiadas cosas en mente. Este día, bueno, no es algo que se vea todos los días». Carmen rió suavemente. «Definitivamente no lo es. ¿Sabe, capitán? Cuando me uní a esta tripulación, esperaba estudiar ballenas, delfines, tal vez incluso tiburones. Nunca imaginé que estaría ayudando a salvar a un elefante en medio del océano. La vida en el mar está siempre llena de sorpresas», reflexionó Miguel. «Pero esto es algo completamente diferente». Se quedaron en silencio por un momento, observando las estrellas que ahora brillaban en el cielo despejado después de la tormenta. El suave sonido de la respiración del elefante podía oírse de fondo, un recordatorio constante de la preciosidad de la vida que habían salvado. «¿Qué cree que pasará ahora?», preguntó Carmen, su voz baja y pensativa. Miguel tomó un sorbo de su café antes de responder. «Honestamente, no tengo idea, pero sé que pase lo que pase, nos ha cambiado a todos de alguna manera. Esto no es solo un rescate, Carmen. Es una historia que la gente contará por generaciones». Mientras conversaban, ninguno de los dos se dio cuenta de una pequeña luz roja parpadeando discretamente en un rincón de la cubierta. Una cámara de seguridad, normalmente utilizada para monitorear las actividades del barco, había capturado todo el increíble rescate, y sin que la tripulación lo supiera, las imágenes ya estaban siendo transmitidas al mundo exterior, a punto de transformar su increíble hazaña en un fenómeno global. A medida que se acercaba el nuevo día, trayendo consigo desafíos y revelaciones inesperadas, una cosa era cierta: la vida a bordo del Guardián de los Mares nunca volvería a ser la misma. El amanecer del 5.º día trajo consigo una mezcla palpable de aprensión y expectativa a bordo del Guardián de los Mares. En el horizonte, una silueta nebulosa comenzaba a tomar forma, la misteriosa isla que podría contener las respuestas al enigma de Marino, como habían decidido llamar al elefante rescatado. El capitán Miguel,
que apenas había dormido la noche anterior, observaba la aproximación con una mezcla de determinación y cautela. A su lado, Carmen manipulaba frenéticamente una tableta, intentando captar cualquier señal o transmisión de la isla. «Nada, capitán», dijo ella, con frustración evidente en su voz. «Es como si la isla fuera un punto ciego digital, ninguna señal de radio, ninguna transmisión de satélite, nada». Miguel asintió gravemente. «Mantente atenta, Carmen. Esta falta de comunicación solo aumenta mis sospechas de que hay algo muy inusual ocurriendo en esa isla». Mientras se acercaban, los detalles de la isla comenzaron a revelarse. Densas selvas cubrían gran parte de su superficie, interrumpidas ocasionalmente por escarpadas formaciones rocosas. No había señales visibles de habitación humana, ni puertos ni estructuras a la vista. La Drash Laura se unió a ellos en la cubierta, su mirada alternando entre la isla y Marino, que parecía inusualmente agitado. «Capitán, Marino está mostrando claras señales de reconocimiento. Su frecuencia cardíaca ha aumentado y está vocalizando de una manera que no había visto antes». Como para confirmar las palabras de Laura, Marino emitió un largo barrito, su trompa extendida hacia la isla como si señalara el camino. «Bueno, parece que estamos en el lugar correcto», murmuró Miguel. «Carlos, prepara el equipo de desembarco. Necesitaremos voluntarios para una misión de reconocimiento». La tripulación se movilizó rápidamente. Se verificaron equipos, se prepararon botes y se formó un equipo de exploración. Miguel insistió en liderar personalmente la misión, acompañado por Carmen, la Dra, Laura y un pequeño equipo de marineros experimentados. Cuando estaban a punto de partir, se produjo una conmoción en la cubierta. Marino, aparentemente decidido a no quedarse atrás, se había liberado de sus amarras y se dirigía hacia el borde del barco. «¡Va a saltar!», gritó alguien. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Marino se zambulló en las aguas con una gracia sorprendente para un animal de su tamaño. Para asombro de todos, comenzó a nadar hacia la isla con una facilidad que desafiaba todo lo que sabían sobre los elefantes. «Increíble», susurró Laura, con los ojos abiertos de admiración. «Realmente se ha adaptado a la vida acuática». Miguel rápidamente ajustó los planes. «Cambien el rumbo de los botes. Vamos a seguir a Marino. Parece saber exactamente a dónde va». Los botes fueron lanzados al agua y el equipo de exploración remó vigorosamente, siguiendo la estela dejada por Marino. A medida que se acercaban a la costa, una densa niebla comenzó a formarse, envolviéndolos en un manto de misterio. «Manténganse juntos», gritó Miguel. «No pierdan de vista a Marino». Emergiendo a través de la niebla, finalmente alcanzaron la playa. Marino ya estaba en la arena, su gran forma una silueta indistinta en la bruma. Cuando el equipo desembarcó, el elefante comenzó a moverse hacia la densa selva. «Quiere que lo sigamos», dijo Carmen, su voz apenas disimulando la emoción. Miguel dudó por un momento, consciente de los peligros potenciales, pero la curiosidad y el sentido de responsabilidad hacia Marino prevalecieron. «Vamos adelante, pero estén alerta». Adentrándose en la selva, el equipo pronto se dio cuenta de que estaban en un entorno único. La vegetación era una mezcla bizarra de plantas terrestres y lo que parecían ser versiones adaptadas de flora marina. Flores bioluminiscentes pulsaban suavemente, lanzando un brillo etéreo sobre el camino. «Esto es imposible», murmuró Laura, tocando suavemente una hoja que parecía respirar como una anémona de mar. «Estas plantas es como si fueran híbridos de especies terrestres y acuáticas». Marino continuaba liderando el camino, moviéndose con una certeza que sugería familiaridad con el terreno. Después de cerca de media hora de caminata, la selva comenzó a abrirse, revelando un claro adelante. Lo que vieron allí hizo que todos se detuvieran, boquiabiertos. En el centro del claro se alzaba una estructura futurista, sus superficies lisas reflejando la luz de forma surreal. A su alrededor, diversos recintos albergaban animales que, a primera vista, parecían comunes, pero una mirada más atenta revelaba adaptaciones sorprendentes. Monos con membranas entre los dedos saltaban de árbol en árbol.
Aves con características de peces planeaban graciosamente y, para asombro de todos, otros elefantes, similares a Marino, se movían con una agilidad inusual, sus formas sutilmente alteradas para una mayor eficiencia acuática. «Es un zoológico del futuro», susurró Carmen, su voz una mezcla de admiración y shock. Antes de que pudieran procesar completamente lo que estaban viendo, una voz calma y autoritaria sonó detrás de ellos. «Bienvenidos al Proyecto Arca». El equipo se giró para encontrar a una mujer de mediana edad, vistiendo una bata blanca. Su rostro mostraba una mezcla de resignación y alivio. «Mi nombre es Drachelena Vega», continuó. «Soy la directora de este centro de investigación, y presumo que ustedes son la tripulación que rescató a nuestro marino». Miguel dio un paso adelante, su postura una mezcla de cautela y curiosidad. «Capitán Miguel Sánchez, del Guardián de los Mares. Dra. Vega». «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Elena asintió gravemente. «Sí, capitán, más de lo que puede imaginar. Lo que han descubierto aquí, bueno, esto lo cambia todo». Mientras el grupo seguía a Elena hacia la estructura central, cada uno sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Estaban a punto de entrar en un mundo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la naturaleza y el futuro de la vida en la Tierra. Marino, como si sintiera la importancia del momento, emitió un suave barrito, resonando por toda la isla. Era un sonido que llevaba no solo el llamado de un animal, sino el presagio de una nueva era para toda la vida en el planeta. El grupo siguió a la Dra. Elena Vega hacia el interior de la estructura futurista. A medida que avanzaban, el capitán Miguel no pudo evitar notar los detalles sorprendentes del edificio. Paredes que parecían cambiar de color y textura. Sistemas de iluminación que se ajustaban automáticamente a su presencia. Y lo que parecían ser paneles de control holográficos flotando en el aire. «Este lugar es increíble», murmuró Carmen, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y curiosidad científica. La Dra. Vega los guió hasta una sala de conferencias. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la isla, permitiéndoles ver la extraña mezcla de ecosistemas terrestres y marinos que coexistían en perfecta armonía. «Por favor, tomen asiento», dijo Elena, gestualizando hacia la mesa central. «Sé que tienen muchas preguntas, y haré lo mejor para responderlas todas». Una vez que todos estuvieron sentados, con Marino observando atentamente desde una abertura especialmente diseñada en la pared, Elena comenzó su explicación. El Proyecto Arca comenzó hace 10 años como una respuesta desesperada al cambio climático acelerado. Nuestros modelos predictivos mostraban que, a pesar de los esfuerzos globales, muchas especies no sobrevivirían a los cambios drásticos en sus hábitats naturales. Ella hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos de la tripulación del Guardián de los Mares. «Nuestra misión es simple, aunque controversial: adaptar a las especies en peligro para que puedan sobrevivir en un mundo cambiante». «Pero, ¿cómo es posible?», interrumpió la Dra. Laura, su voz una mezcla de escepticismo y fascinación. «Tales adaptaciones evolutivas tardan generaciones en desarrollarse». Elena asintió, una sonrisa triste en su rostro. «Tienes razón, doctora. En circunstancias normales, sí. Pero hemos desarrollado una tecnología que acelera el proceso evolutivo. Combinamos edición genética avanzada con estimulación ambiental controlada para inducir cambios adaptativos en cuestión de años, no de siglos». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Cada miembro del equipo luchaba por comprender las implicaciones de lo que acababan de escuchar. «¿Están jugando a ser Dios?», preguntó finalmente el capitán Miguel, su voz cargada de preocupación. Elena suspiró profundamente. «Entiendo su preocupación, capitán. Créame, todos aquí hemos luchado con las implicaciones éticas de nuestro trabajo. Pero la pregunta que nos hicimos fue: ¿es más ético permitir que especies enteras se extingan cuando tenemos la capacidad de salvarlas?» Carmen, que había estado observando a Marino, intervino. «¿Y Marino es parte de este experimento?» «Sí», confirmó Elena.
Marino es parte de nuestra primera generación de elefantes adaptados para sobrevivir en un mundo con niveles de mar cada vez más altos. Su fisiología ha sido modificada para permitirle nadar eficientemente y extraer oxígeno del agua, además de respirar aire normalmente. Ladrá. Laura se inclinó hacia adelante, fascinada. Eso explica cómo pudo sobrevivir tanto tiempo en el océano. Es asombroso y peligroso, añadió Miguel. ¿Qué pasa si estos animales modificados escapan y alteran los ecosistemas naturales? Elena asintió, reconociendo la validez de la preocupación. Es una preocupación legítima, capitán. Hemos implementado múltiples salvaguardas genéticas y físicas para prevenir exactamente eso. El escape de Marino fue un accidente imprevisto causado por la tormenta tropical. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos, que hasta ahora había permanecido en silencio. ¿Qué significa todo esto para nosotros y para el mundo? Elena se levantó, caminando hacia la ventana. Esa, señor, es la pregunta del millón. Con su llegada aquí, nuestro secreto ha sido expuesto. El mundo pronto sabrá sobre el proyecto Arca, y tendremos que enfrentar el escrutinio público y ético de nuestro trabajo. Se volvió hacia el grupo, su rostro una máscara de determinación. Pero también veo esto como una oportunidad para que el mundo entienda la gravedad de la crisis que enfrentamos y las medidas extraordinarias que pueden ser necesarias para preservar la vida en nuestro planeta. El capitán Miguel se puso de pie, mirando a cada miembro de su tripulación antes de enfrentar a Elena. Drafa Vega, lo que nos ha mostrado hoy cambia todo lo que creíamos saber sobre el futuro de la vida en la Tierra. No puedo prometer que todos estarán de acuerdo con sus métodos, pero puedo asegurarle que haremos todo lo posible para asegurar que su trabajo sea evaluado justamente por el mundo. Elena sonrió, gratitud evidente en sus ojos. Gracias, capitán. Es todo lo que podemos pedir. Mientras el grupo se preparaba para regresar al Guardián de los Mares, cada uno llevaba consigo el peso del conocimiento que habían adquirido. Sabían que las decisiones que tomarían en los próximos días y semanas tendrían un impacto duradero no solo en sus vidas, sino potencialmente en el futuro de toda la vida en el planeta. Marino, como si sintiera la magnitud del momento, emitió un suave barrito. Era un sonido que parecía llevar en sí mismo la promesa de un futuro donde la adaptación y la supervivencia iban de la mano, un futuro que ellos ahora tenían la responsabilidad de ayudar a dar forma. Mientras el equipo del Guardián de los Mares se preparaba para regresar al barco, la Drachu Elena Vega los guió a través de las instalaciones del proyecto Arca. Cada paso revelaba maravillas que desafiaban la imaginación, laboratorios de biotecnología de vanguardia, enormes tanques de simulación de ecosistemas y, lo más impresionante, recintos que albergaban criaturas que parecían salidas de un libro de ciencia ficción. Esto es solo la punta del iceberg, explicó Elena mientras pasaban junto a un hábitat donde unas criaturas que parecían ser una fusión entre lobos y delfines nadaban con gracia. Hemos trabajado con decenas de especies, preparándolas para sobrevivir en un mundo que cambia más rápido de lo que la evolución natural puede manejar. El capitán Miguel, aunque impresionado, no podía sacudirse una sensación de inquietud. Dra Vega, entiendo la urgencia de su trabajo, pero ¿han considerado todas las implicaciones? ¿Qué pasa si estas criaturas modificadas alteran el equilibrio natural de los ecosistemas existentes? Elena asintió, su rostro una mezcla de determinación y preocupación. Es una pregunta válida, capitán. Hemos dedicado años a modelar cada escenario posible. Nuestro objetivo no es reemplazar los ecosistemas existentes, sino proporcionar una red de seguridad para la biodiversidad en caso de que los peores escenarios de cambio climático se materialicen. Mientras caminaban, Marino los seguía de cerca. Su comportamiento una mezcla fascinante de elefante terrestre y criatura marina. Carmen no podía dejar de observarlo, maravillada por su adaptabilidad. ¿Cómo manejan el aspecto ético de todo esto?, preguntó la doctora. Laura. Su voz una mezcla de asombro y preocupación profesional. Modificar genéticamente especies enteras
Es un territorio completamente nuevo. Elena se detuvo, volviéndose hacia el grupo con una expresión solemne. Y cada día luchamos con esas cuestiones éticas, Duotra. Laura, nos preguntamos, ¿es ético permitir que especies enteras se extingan cuando tenemos los medios para salvarlas? ¿Es más ético modificar genéticamente a una especie o dejarla perecer? No tenemos todas las respuestas, pero creemos que la inacción sería la mayor falta ética de todas. El grupo llegó a una sala de control central, donde enormes pantallas mostraban datos en tiempo real de todos los proyectos en curso. Elena se acercó a un panel de control y tecleó una serie de comandos. Lo que están a punto de ver, dijo, es el verdadero alcance del proyecto Arca. Las pantallas parpadearon y luego mostraron un mapa global. Puntos de luz aparecieron en varios lugares alrededor del mundo, cada uno representando una instalación del proyecto Arca. No estamos solos, explicó Elena. Hay equipos trabajando en todo el mundo, cada uno enfocado en las especies y ecosistemas únicos de su región. Juntos, estamos creando un arca genética para la Tierra. El silencio que siguió fue profundo. Cada miembro del equipo del Guardián de los Mares luchaba por procesar la magnitud de lo que estaban presenciando. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Carlos, rompiendo el silencio. ¿Cómo procederemos con esta información? El capitán Miguel miró a su equipo y luego a Elena. Dran Vega, lo que nos ha mostrado hoy es extraordinario, pero también es información que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. No podemos simplemente regresar y actuar como si nada hubiera pasado. Elena asintió gravemente. Lo entiendo, capitán, y, francamente, parte de mí está aliviada de que finalmente salga a la luz. Hemos operado en las sombras durante demasiado tiempo. Tal vez sea hora de que el mundo sepa y decida por sí mismo, pero la reacción pública podría ser caótica, advirtió Carmen. La gente podría entrar en pánico. Los gobiernos podrían intentar tomar el control. Es un riesgo que tendremos que correr, dijo Elena. El cambio climático no espera, y tampoco podemos nosotros. Necesitamos el apoyo y la comprensión del público para continuar nuestro trabajo. El capitán Miguel se quedó en silencio por un momento, sopesando las opciones. Finalmente, habló. Haremos esto paso a paso. Primero, informaremos a nuestras autoridades. Luego, trabajaremos con ustedes para preparar una presentación pública cuidadosa y controlada de la información. El mundo necesita saber, pero necesita saberlo de la manera correcta. Elena extendió su mano hacia Miguel. Gracias, capitán. Su ayuda y comprensión significan más de lo que puedo expresar. Mientras se estrechaban las manos, Marino emitió un suave barrito, como si estuviera sellando el acuerdo. El sonido resonó por toda la instalación, un recordatorio del increíble viaje que los había llevado a este momento. Cuando el equipo del Guardián de los Mares finalmente se preparó para partir, llevaban consigo no solo a Marino, sino también el peso de un conocimiento que cambiaría el mundo. Sabían que los días y semanas venideros estarían llenos de desafíos, pero también de la promesa de un futuro donde la humanidad y la naturaleza podrían adaptarse y prosperar juntas. Mientras el barco zarpaba de la isla, con Marino cómodamente instalado en la cubierta, el capitán Miguel miró hacia atrás, hacia la silueta del proyecto Arca que se desvanecía en la distancia. Sabía que estaban navegando hacia aguas desconocidas, pero también sentía una chispa de esperanza. Quizás, con la ciencia, la compasión y la determinación que había presenciado, aún había una oportunidad de salvar el delicado equilibrio de la vida en la Tierra. El viaje que comenzó con el rescate de un elefante en el mar ahora se había convertido en una misión para rescatar el futuro mismo. Y mientras el Guardián de los Mares se dirigía hacia el horizonte, llevaba consigo las semillas de una nueva era, una era de adaptación, esperanza y la promesa de un mañana donde todas las criaturas, por extrañas que fueran, pudieran encontrar su lugar en un mundo cambiante. El Guardián de los Mares navegaba de vuelta a la civilización, cargando no solo con Marino, sino también con el peso de un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia. El capitán Miguel se encontraba en el puente de mando.
su mirada fija en el horizonte, mientras su mente repasaba los eventos de los últimos días. Carmen se acercó a él con una tableta en la mano y una expresión de preocupación en su rostro. «Capitán, las redes sociales están enloqueciendo. Alguien a bordo debe haber filtrado información sobre Marino y el proyecto Arca. Las teorías de conspiración se están multiplicando por minuto». Miguel suspiró profundamente. Sabía que mantener el secreto sería difícil, pero no esperaba que la información se filtrara tan rápido. «¿Qué tan malo es?» «Bastante malo», respondió Carmen, mostrándole la pantalla. «Hay hashtags como #AmElefanteMutante y #CamDaComplot del Arca que se están volviendo virales. La gente está dividida entre los que creen que es un engaño elaborado y los que piensan que es el fin del mundo». En ese momento, Carlos entró apresuradamente al puente. «Capitán, tenemos un problema. Hemos recibido órdenes directas del alto mando naval de dirigirnos inmediatamente al puerto más cercano. Quieren poner el barco en cuarentena y a toda la tripulación bajo custodia para interrogatorio». El capitán Miguel sintió que el peso de la responsabilidad se multiplicaba sobre sus hombros. Tenía que tomar una decisión crucial y rápido. «No podemos permitir que el pánico y la desinformación dominen la narrativa», dijo finalmente. «Y tampoco podemos arriesgarnos a que el proyecto Arca caiga en las manos equivocadas. Carmen, necesito que prepares una transmisión en vivo. Vamos a contar nuestra historia, toda la verdad, antes de que alguien más lo haga por nosotros». «Pero, capitán», protestó Carlos, «eso va en contra de las órdenes directas». Miguel lo interrumpió con un gesto firme. «A veces, Carlos, tenemos que seguir nuestra brújula moral por encima de las órdenes. Lo que hemos descubierto es demasiado importante como para dejarlo en manos de burócratas que podrían no entender las implicaciones completas». Mientras el equipo se preparaba para la transmisión, la doctora Laura se acercó con noticias sobre Marino. «Capitán, creo que deberíamos incluir a Marino en la transmisión. La gente necesita ver por sí misma que no es un monstruo, sino una maravilla de la adaptación». Miguel asintió, apreciando la sugerencia. «Tienes razón, Laura. Marino es la prueba viviente de lo que está en juego». Minutos después, el guardián de los mares comenzó su transmisión en vivo, con el capitán Miguel de pie en la cubierta, Marino a su lado, y el vasto océano como telón de fondo. «Ciudadanos del mundo», comenzó Miguel, su voz firme a pesar de la enormidad del momento, «lo que estoy a punto de compartir con ustedes cambiará para siempre nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él». Durante la siguiente hora, Miguel, con la ayuda de su equipo, narró la increíble historia del rescate de Marino y el descubrimiento del proyecto Arca. Explicaron los desafíos del cambio climático, la necesidad urgente de acción y cómo el proyecto representaba una esperanza para la preservación de la biodiversidad en un mundo cambiante. Marino, como si entendiera la importancia del momento, se comportó de manera impecable, demostrando sus increíbles adaptaciones para la audiencia global. La doradra Laura proporcionó explicaciones científicas, mientras Carmen manejaba las preguntas que llegaban en tiempo real de espectadores de todo el mundo. A medida que la transmisión avanzaba, el tono de las reacciones comenzó a cambiar. El miedo inicial dio paso a la fascinación y luego a una creciente sensación de asombro y esperanza. «No estamos aquí para asustarlos», concluyó Miguel, «sino para invitarlos a ser parte de la solución. El proyecto Arca no es el fin del mundo que conocemos, sino el comienzo de uno nuevo, uno donde la humanidad y la naturaleza puedan adaptarse y prosperar juntas». Cuando la transmisión terminó, el silencio cayó sobre el barco. El equipo del Guardián de los Mares sabía que habían cruzado un punto sin retorno. El mundo nunca volvería a ser el mismo. En las horas siguientes, las reacciones comenzaron a llegar. Líderes mundiales convocaron reuniones de emergencia. La comunidad científica estaba en ebullición. Las redes sociales explotaban con debates, teorías y llamados a la acción. Mientras tanto, en el horizonte, el capitán Miguel vio acercarse varios barcos. Reconoció las insignias de la Armada, pero también vio embarcaciones de organizaciones ambientales
y medios de comunicación internacionales. ¿Estamos en problemas, capitán?, preguntó Carmen, observando la flota que se aproximaba. Miguel sonrió levemente, por primera vez en días. Tal vez, Carmen, pero también creo que estamos al borde de algo extraordinario. Hemos abierto la puerta a un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y de la Tierra misma. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el océano en tonos dorados y rojizos, el guardián de los mares se mantuvo firme. Su tripulación, unida por la experiencia compartida y la magnitud de su descubrimiento, se preparaba para enfrentar lo que viniera. Marino, de pie en la proa del barco, emitió un largo y melodioso barrito, como si estuviera saludando al futuro que se avecinaba. Era un sonido de esperanza, de cambio y de la increíble capacidad de adaptación de la vida. El viaje que había comenzado con el rescate de un elefante en el mar, ahora se había convertido en una misión para rescatar el futuro de la vida en la Tierra. Y mientras el mundo se preparaba para asimilar la verdad sobre el proyecto Arca, el capitán Miguel y su equipo sabían que su aventura estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para la tripulación del Guardián de los Mares. Después de atracar en el puerto más cercano, fueron recibidos por una mezcla de autoridades gubernamentales, científicos eminentes y periodistas ansiosos por obtener más información sobre el proyecto Arca y el extraordinario elefante marino. El capitán Miguel, junto con la de Laura y Carmen, se encontraron en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. Conferencias de prensa, entrevistas y reuniones con líderes mundiales se sucedían sin pausa. Mientras tanto, Marino se había convertido en una sensación mundial, con millones de personas sintonizando transmisiones en vivo para ver al asombroso elefante nadar y jugar en un recinto especialmente diseñado en el puerto. «Es como si el mundo entero hubiera cambiado de la noche a la mañana», comentó Carmen a Miguel durante un raro momento de tranquilidad. «Hace una semana éramos solo una tripulación más. Ahora somos el centro de atención mundial». Miguel asintió, su rostro mostrando signos de agotamiento, pero también de determinación. «Y con esa atención viene una gran responsabilidad, Carmen. Tenemos que asegurarnos de que la verdad sobre el proyecto Arca se entienda correctamente». La revelación del proyecto Arca había desencadenado una serie de reacciones en todo el mundo. Algunos lo veían como una luz de esperanza en la lucha contra el cambio climático, mientras que otros expresaban preocupaciones éticas sobre la modificación genética a gran escala. Debates acalorados se llevaban a cabo en parlamentos, universidades y redes sociales de todo el planeta. En medio de todo esto, la doctora Elena Vega y su equipo del proyecto Arca finalmente salieron a la luz pública. En una histórica sesión ante las Naciones Unidas, Elena presentó detalladamente los objetivos, métodos y logros del proyecto. «No estamos jugando a ser dioses», declaró Elena ante la Asamblea Mundial. «Estamos utilizando la ciencia para dar a la naturaleza una oportunidad de sobrevivir a los cambios que nosotros, como especie, hemos desencadenado. El proyecto Arca no es la solución definitiva al cambio climático, pero puede ser una red de seguridad crucial para la biodiversidad de nuestro planeta». Mientras tanto, la tripulación del Guardián de los Mares se enfrentaba a sus propios desafíos. Aunque muchos los aclamaban como héroes, también enfrentaban escrutinio y críticas por haber ocultado inicialmente su descubrimiento. «Capitán», informó Carlos un día, «el alto mando naval ha decidido no presentar cargos contra nosotros por desobedecer órdenes. Aparentemente, la presión pública a nuestro favor ha sido demasiado fuerte». Miguel sonrió levemente. «Esas son buenas noticias, Carlos, pero nuestro trabajo está lejos de terminar». En efecto, a medida que pasaban las semanas, quedó claro que el papel del Guardián de los Mares y su tripulación estaba evolucionando. Se les encomendó la tarea de servir como enlace entre el proyecto Arca y la comunidad científica internacional. Su misión, explorar los océanos en busca de más especies que pudieran beneficiarse de las técnicas de adaptación del proyecto. Un día,
mientras se preparaban para su primera misión oficial bajo este nuevo mandato, la de Gatraza. Laura se acercó a Miguel con noticias sobre Marino. «Capitán, creo que Marino está listo para regresar a la isla del Proyecto Arca», dijo ella, una mezcla de alegría y tristeza en su voz. «Ha completado su recuperación y, bueno, creo que echa de menos a los suyos». Miguel sintió una punzada de emoción. Marino se había convertido en parte integral de sus vidas, un símbolo viviente de su extraordinaria aventura. «Entiendo, Laura. Organizaremos su traslado antes de partir en nuestra próxima misión». La despedida de Marino fue un evento emotivo. La tripulación se reunió en la cubierta, cada uno tomándose un momento para despedirse del elefante que había cambiado sus vidas y, en muchos sentidos, el mundo. Cuando llegó el turno de Miguel, Marino extendió su trompa, tocando suavemente el rostro del capitán. «Adiós, ya amigo mío», murmuró Miguel. «Gracias por mostrarnos un futuro que nunca imaginamos posible». Mientras observaban a Marino nadar hacia el barco que lo llevaría de vuelta a la isla del Proyecto Arca, Carmen se acercó a Miguel. «¿Sabe, don capitán, cuando me uní a esta tripulación, esperaba estudiar la vida marina. Nunca imaginé que terminaríamos redefiniendo lo que significa vida marina». Miguel sonrió, su mirada fija en el horizonte donde Marino desaparecía gradualmente. «La vida tiene una forma de sorprendernos, Carmen, y algo me dice que las sorpresas apenas están comenzando». Mientras el guardián de los mares se preparaba para zarpar en su nueva misión, la tripulación sentía una mezcla de nostalgia por la aventura que terminaba y emoción por lo que estaba por venir. Habían comenzado como simples marineros y científicos, y ahora se encontraban en la vanguardia de una nueva era de descubrimiento y conservación. El mundo había cambiado, y ellos con él, y mientras el barco se alejaba del puerto, cada miembro de la tripulación sabía que estaban navegando hacia un futuro lleno de posibilidades, desafíos y maravillas aún por descubrir. La historia de Marino y el Proyecto Arca había sido solo el comienzo. El verdadero viaje, uno que podría determinar el destino de incontables especies y ecosistemas, apenas estaba comenzando. Y el guardián de los mares, con su valiente tripulación, estaba listo para enfrentar lo que fuera que el vasto y cambiante océano tuviera reservado para ellos. El guardián de los mares se adentró en aguas desconocidas, su misión ahora más clara y a la vez más compleja que nunca. El capitán Miguel, de pie en el puente de mando, observaba el horizonte con una mezcla de anticipación y responsabilidad. La partida de Marino había dejado un vacío, pero también había encendido una chispa de determinación en toda la tripulación. «Capitán», llamó Carmen, entrando al puente con una tableta en la mano. «Tenemos los datos de la primera zona de exploración. Las lecturas son inusuales». Miguel se volvió hacia ella, una ceja arqueada con interés. «¿Inusuales en qué sentido?». Carmen expandió un holograma tridimensional que mostraba un mapa del fondo marino. «Hemos detectado anomalías térmicas y electromagnéticas en esta región», explicó, señalando un área específica. «Ya no coincide con ningún patrón conocido de actividad volcánica o tectónica». El capitán estudió el mapa por un momento, su mente sopesando las posibilidades. «Podría ser otra instalación del Proyecto Arca», murmuró. «O algo completamente nuevo». En ese momento, la Dramon Laura entró apresuradamente. «Capitán, creo que deberían ver esto», dijo, sin aliento. Activó una de las pantallas principales, mostrando imágenes en vivo de las cámaras submarinas. Lo que vieron dejó a todos sin palabras. Nadando en las profundidades, había criaturas que parecían ser una fusión imposible entre peces y mamíferos terrestres. Tenían cuerpos hidrodinámicos como delfines, pero con características que recordaban a felinos, ojos brillantes, lo que parecían ser bigotes sensibles e incluso algo similar a patas con membranas interdigitales. «Dios mío», susurró Carlos, que se había unido al grupo. «¿Qué son esas cosas?». Laura, con los ojos brillantes de emoción científica, respondió: «No lo sé con certeza, pero si tuviera que adivinar, diría que son el resultado de experimentos del Proyecto Arca».
Quizás un intento de crear depredadores marinos adaptados para un océano cambiante. Miguel se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones. Finalmente, tomó una decisión. Carmen, contacta con la Drótara Vega del proyecto Arca. Necesitamos saber si esto es parte de su trabajo o si hemos descubierto algo completamente nuevo. Laura, prepara el equipo de investigación submarina. Vamos a necesitar muestras y datos más detallados. Las horas siguientes fueron un frenesí de actividad. El equipo de investigación, liderado por la decodacera, Laura, se sumergió en las profundidades. Equipado con la última tecnología en trajes de buceo y dispositivos de recolección de datos. Mientras tanto, en la superficie, Miguel mantenía una tensa conversación con la Drótara Vega a través de una transmisión encriptada. «Capitán Sánchez», dijo Elena, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. «Lo que han descubierto no es parte de nuestros experimentos actuales. Sin embargo, presionó Miguel. Elena suspiró. Hace años, en las primeras etapas del proyecto Arca, hubo un equipo que trabajaba en adaptaciones más radicales. El proyecto se consideró demasiado arriesgado y se abandonó. O eso creíamos. La revelación cayó como una bomba en el puente del Guardián de los Mares. Miguel sintió que estaban al borde de algo mucho más grande y potencialmente peligroso de lo que habían imaginado. Dras Vega dijo con voz firme: «Necesitamos toda la información que tengas sobre ese proyecto abandonado, y necesitamos un equipo de expertos del proyecto Arca aquí lo antes posible». Mientras la conversación continuaba, Carmen recibió una transmisión urgente del equipo submarino. «Capitán», interrumpió su voz tensa, «el equipo ha hecho contacto con las criaturas y no van a creer esto, pero parece que están intentando comunicarse con ellos». Miguel se volvió hacia la pantalla principal, donde ahora se mostraban imágenes en vivo del encuentro submarino. Las criaturas, lejos de huir, rodeaban a los buzos con curiosidad. Sus movimientos parecían casi inteligentes. «Esto cambia todo», murmuró Miguel. Se volvió hacia su equipo, su rostro una máscara de determinación. «Señores, creo que estamos a punto de reescribir los libros de historia natural y, posiblemente, de enfrentarnos a preguntas éticas que la humanidad nunca antes ha tenido que considerar». Mientras el Guardián de los Mares flotaba sobre este nuevo misterio submarino, la tripulación se dio cuenta de que su misión había evolucionado una vez más. Ya no eran solo exploradores o guardianes, se habían convertido en mediadores entre dos mundos, el conocido y el inimaginable. El descubrimiento de estas criaturas planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida, la evolución y el papel de la humanidad en la formación del futuro de nuestro planeta. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el océano de tonos dorados y rojizos, el capitán Miguel y su equipo se preparaban para sumergirse en aguas aún más profundas de descubrimiento y desafío ético. La aventura que había comenzado con el rescate de un elefante marino había llevado al Guardián de los Mares a la vanguardia de una nueva frontera científica y filosófica, y mientras la noche caía, cada miembro de la tripulación sabía que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad a bordo del Guardián de los Mares. La noticia del descubrimiento de las criaturas híbridas se mantuvo en estricto secreto mientras el equipo trabajaba incansablemente para comprender la magnitud de lo que habían encontrado. La doctora Laura lideró una serie de inmersiones cuidadosamente planificadas, recopilando datos y muestras con una precisión meticulosa. Cada nueva inmersión revelaba más sorpresas sobre las criaturas, a las que el equipo había empezado a llamar informalmente felinos marinos. «Es asombroso», comentó Laura durante una reunión de equipo. «Estas criaturas no solo muestran una inteligencia notable, sino que también parecen tener una estructura social compleja. Hemos observado comportamientos que sugieren comunicación avanzada e incluso lo que podría interpretarse como rituales culturales». El capitán Miguel escuchaba atentamente.
consciente de las implicaciones de cada nuevo descubrimiento. Alguna señal de que representen una amenaza para los ecosistemas existentes. Carmen, que había estado analizando los datos ecológicos, intervino. Sorprendentemente, no. Parece que han encontrado un nicho único en el ecosistema. De hecho, su presencia parece estar teniendo un efecto estabilizador en las poblaciones de especies locales. Mientras tanto, Carlos había estado en contacto constante con la doctora I. Vega y el equipo del proyecto Arca han enviado toda la información que tienen sobre el proyecto original, informó. Al parecer, el objetivo era crear una especie que pudiera adaptarse rápidamente a los cambios en los océanos causados por el calentamiento global. Pero los resultados superaron con creces sus expectativas. Miguel frunció el ceño, procesando la información. Entonces, ¿estamos hablando de una nueva especie inteligente que ha evolucionado en cuestión de décadas? Eso parece, confirmó Laura. Y lo más fascinante es que parecen estar evolucionando y adaptándose a un ritmo acelerado. Cada nueva generación muestra mejoras sutiles pero significativas. El peso de la situación cayó sobre todos los presentes. No solo habían descubierto una nueva especie, habían tropezado con lo que podría ser el próximo gran salto en la evolución de la vida en la Tierra. «Capitán», dijo Carmen, rompiendo el silencio pensativo que había caído sobre la sala. «¿Cómo procedemos con esto? El mundo apenas está asimilando la existencia del proyecto Arca. Esto es algo completamente diferente». Miguel se levantó, caminando hacia la ventana que daba al vasto océano. «Tenemos una responsabilidad enorme aquí. No solo con la comunidad científica o con el mundo, sino con estas criaturas. Son seres inteligentes, posiblemente conscientes. No podemos simplemente tratarlos como un experimento o una curiosidad». Se volvió hacia su equipo, su rostro mostrando una determinación férrea. «Vamos a proceder con extrema cautela. Continuaremos nuestras observaciones, pero sin interferir directamente. Laura, quiero que desarrolles protocolos para una posible comunicación. Carmen, necesito modelos predictivos sobre cómo la existencia de estas criaturas podría afectar los ecosistemas marinos a largo plazo. Carlos, mantén el contacto con el proyecto Arca, pero por ahora, esto queda entre nosotros y ellos». «¿Y qué hay de las autoridades?», preguntó Carlos. «Tarde o temprano, tendremos que informar de esto». Miguel asintió gravemente. «Lo haremos, pero a su debido tiempo y en nuestros propios términos. Necesitamos entender completamente lo que tenemos entre manos antes de abrir esta caja de Pandora al mundo». Mientras el equipo se dispersaba para cumplir con sus nuevas tareas, Miguel se quedó solo en el puente, contemplando el océano. El descubrimiento de Marino y el proyecto Arca había sido solo el comienzo. Ahora se encontraban en el umbral de algo aún más grande, algo que podría redefinir la relación de la humanidad con el océano y la vida misma. En las profundidades bajo el guardián de los mares, los felinos marinos continuaban con sus vidas, ajenos al tumulto que su existencia estaba causando en la superficie. Su gracia al nadar, su curiosidad inteligente y su adaptabilidad eran un testimonio del poder de la vida para encontrar nuevas formas de prosperar, incluso en las condiciones más desafiantes. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo y el mar de tonos dorados y púrpuras, Miguel reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. Lo que había comenzado como una misión de rescate se había convertido en un viaje de descubrimiento que estaba redefiniendo los límites de lo posible. «¿Quién sabe qué otros secretos guarda el océano?», murmuró para sí mismo, sus ojos fijos en las aguas que se oscurecían. El guardián de los mares se mecía suavemente en las olas, un faro de exploración y descubrimiento en un mundo que se revelaba más vasto y maravilloso con cada día que pasaba. Y mientras la noche caía, Miguel y su equipo se preparaban para otro día de maravillas y desafíos en esta nueva frontera de la ciencia y la ética. La aventura, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. A medida que pasaban las semanas, el guardián de los mares
se convirtió en un hervidero de actividad científica y debates éticos. La Draputa Laura y su equipo habían logrado avances significativos en la comprensión de los felinos marinos, como habían bautizado a las nuevas criaturas. «Capitán», informó Laura durante una reunión de actualización, «hemos descubierto algo asombroso. Estos seres no solo muestran inteligencia comparable a la de los delfines o las ballenas, sino que también parecen tener una forma de comunicación extremadamente avanzada». Miguel se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Qué tipo de comunicación?» «Utilizan una combinación de sonidos de alta frecuencia y patrones de bioluminiscencia», explicó Laura. «Es como si tuvieran su propio lenguaje visual y auditivo combinado. Estamos trabajando en un sistema de traducción, pero es complejo». Carmen, que había estado analizando el impacto ecológico, añadió, «Y eso no es todo. Hemos observado que están influyendo activamente en su entorno. Parecen estar cultivando ciertas especies de algas y dirigiendo corrientes locales para crear microhábitats más favorables». El capitán Miguel absorbió esta información, consciente de las implicaciones cada vez más profundas de su descubrimiento. Entonces, no solo son inteligentes, sino que también están moldeando activamente su ecosistema. Esto va más allá de la simple adaptación. Carlos, que había mantenido el contacto con el proyecto Arca, intervino. «La Drasu Vega está fascinada con nuestros hallazgos. Sugiere que podrían ser el resultado no intencionado de múltiples experimentos convergiendo. Una especie de evolución acelerada y dirigida que tomó su propio camino». El silencio cayó sobre la sala mientras todos procesaban las implicaciones. Finalmente, Miguel habló. «Señores, creo que estamos ante algo sin precedentes en la historia de la humanidad. No solo hemos descubierto una nueva especie inteligente, sino que podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva civilización submarina». La magnitud de esta declaración no se perdió en nadie. Carmen fue la primera en romper el silencio. «Capitán, si esto es cierto, las ramificaciones éticas son enormes. ¿Cómo procedemos? ¿Intentamos establecer contacto? ¿Los dejamos desarrollarse por su cuenta?» Miguel se levantó, caminando hacia la ventana que daba al océano. «Es una decisión que no podemos tomar a la ligera. Por un lado, tenemos la responsabilidad científica de estudiar y comprender. Por otro, debemos considerar el impacto que nuestra interferencia podría tener en su desarrollo natural». Laura añadió, «sin mencionar las implicaciones legales y políticas. Si reconocemos su inteligencia y potencial para la civilización, ¿no estaríamos obligados a considerar sus derechos? ¿Su soberanía sobre su territorio marino?». El debate continuó durante horas, cada miembro del equipo aportando perspectivas únicas. Finalmente, llegaron a una decisión tentativa. «Procederemos con extrema cautela», anunció Miguel. «Continuaremos nuestras observaciones, pero sin interferencia directa. Laura, quiero que sigas trabajando en ese sistema de traducción. Si podemos comunicarnos, tal vez puedan decirnos cómo quieren proceder». «¿Y qué hay del mundo exterior?», preguntó Carlos. «No podremos mantener esto en secreto para siempre». Miguel asintió gravemente. «Tienes razón. Prepararemos un informe detallado para las autoridades y la comunidad científica internacional, pero seremos muy cuidadosos con cómo presentamos esta información. La última cosa que queremos es un frenesí mediático que pueda poner en peligro a estas criaturas». Mientras la reunión se disolvía, cada miembro del equipo sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Habían pasado de ser simples exploradores a ser los guardianes de un secreto que podría cambiar el mundo. Esa noche, mientras el guardián de los mares flotaba silenciosamente sobre las aguas que ocultaban este nuevo mundo submarino, el capitán Miguel contemplaba el horizonte. El océano, vasto y misterioso como siempre, parecía guardar aún más secretos de los que jamás habían imaginado. «Marino», murmuró para sí mismo, «pensando en el elefante marino que había iniciado todo este viaje, nos mostraste solo la punta del iceberg, ¿verdad?». Mientras las estrellas se reflejaban en el agua calma, Miguel sabía que estaban al borde de una nueva era de descubrimiento y desafío ético.
El viaje que había comenzado con un rescate improbable se había convertido en una misión que podría redefinir el lugar de la humanidad en el mundo natural. Y mientras el guardián de los mares se mecía suavemente en las olas, sus tripulantes se preparaban para otro día de maravillas y revelaciones en este nuevo capítulo de la exploración oceánica. Los días siguientes fueron intensos para la tripulación del guardián de los mares. La Dr. Laura y su equipo trabajaban incansablemente en el sistema de traducción, mientras Carmen y Carlos coordinaban con el proyecto Arca y preparaban informes detallados para las autoridades. Una mañana, Laura irrumpió en el puente de mando, su rostro radiante de emoción. «¡Capitán! ¡Lo hemos logrado! Hemos establecido una forma rudimentaria de comunicación con los felinos marinos». Miguel se levantó de su silla, electrizado por la noticia. «¿Estás segura? ¿Qué han dicho?» «Es complejo», explicó Laura. «Su lenguaje es una mezcla de sonidos y patrones luminosos que nuestros traductores están interpretando. Pero lo esencial es que son conscientes de nuestra presencia y están curiosos». El capitán sonrió. «Curiosos. Eso es un buen comienzo. ¿Alguna señal de hostilidad o miedo?» Laura negó con la cabeza. «Al contrario, parecen estar tan interesados en nosotros como nosotros en ellos. Han expresado un deseo de intercambiar conocimientos. Según nuestra mejor interpretación, esta noticia cambió el rumbo de la misión. Con el permiso cauteloso de las autoridades y bajo la supervisión del proyecto Arca, el guardián de los mares se convirtió en el centro de un experimento sin precedentes en comunicación interespecies. Semanas se convirtieron en meses. El mundo exterior esperaba con anticipación, mientras fragmentos cuidadosamente seleccionados de información se revelaban al público. La existencia de los felinos marinos pasó de ser un secreto bien guardado a ser el tema de conversación global. Un día, mientras Miguel observaba otra sesión de comunicación desde el puente, Carmen se acercó con una tableta en la mano. «Capitán, creo que debería ver esto», dijo, mostrándole la pantalla. Era un mapa de corrientes oceánicas y temperaturas. Miguel lo estudió por un momento, antes de que la realidad lo golpeara. «¿Esto es lo que creo que es?» Carmen asintió. «Los felinos marinos nos han proporcionado datos que nuestros propios modelos climáticos no habían detectado. Están mostrando cambios en las corrientes oceánicas que podrían tener implicaciones masivas para el clima global». Miguel se quedó sin palabras por un momento. «Están compartiendo conocimientos vitales para la supervivencia de ambas especies». «Exactamente», confirmó Carmen. «Y hay más. Han expresado preocupación por ciertos cambios que están observando en su hábitat. Cambios que coinciden con nuestras proyecciones más pesimistas sobre el cambio climático». El capitán se pasó una mano por el cabello, abrumado por las implicaciones. «Esto ya no se trata solo de descubrimiento científico. Estamos forjando una alianza que podría ser crucial para el futuro de ambas especies». En los días siguientes, el ritmo de los acontecimientos se aceleró. El guardián de los mares se convirtió en el nexo de una red global de científicos, políticos y conservacionistas, todos trabajando juntos para comprender y abordar los desafíos que enfrentaban tanto los humanos como los felinos marinos. Finalmente, llegó el día en que Miguel tuvo que tomar una decisión trascendental. Reunió a su equipo en el puente. «Señores», comenzó su voz cargada de emoción, «hemos llegado a un punto de inflexión. Lo que comenzó como un rescate improbable nos ha llevado a redefinir nuestra comprensión del océano y de la vida misma. Ahora tenemos la oportunidad de dar un paso más allá». Hizo una pausa, mirando a cada miembro de su equipo. «Los felinos marinos han propuesto un intercambio más profundo. Quieren que algunos de los suyos nos acompañen en nuestras exploraciones y, a cambio, nos invitan a enviar representantes a su comunidad submarina». El silencio que siguió fue elocuente. Todos comprendían la magnitud de lo que se estaba proponiendo. «Es un gran paso», dijo Laura finalmente, «pero creo que estamos listos para darlo». Uno por uno, los demás asintieron en acuerdo.
Miguel sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y anticipación. Muy bien, entonces preparémonos para el próximo capítulo de nuestra aventura. Un capítulo que escribiremos juntos, humanos y felinos marinos, como guardianes de los océanos y de la vida que contienen. Mientras el guardián de los mares se preparaba para esta nueva fase de su misión, Miguel no pudo evitar pensar en Marino, el elefante marino que había iniciado todo. De alguna manera, sentía que todo esto era parte de un plan más grande, un recordatorio de que la vida siempre encuentra una manera de adaptarse y prosperar. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte, el guardián de los mares se embarcó en su nueva misión, llevando consigo las esperanzas de dos especies y la promesa de un futuro donde la cooperación y la comprensión trascendieran las barreras de la evolución.